todos los presentes, sean bienvenidos a la inauguración del curso híbrido sobre aprovechamiento de los acuerdos comerciales de Ecuador. En primer lugar, nos permitimos saludar a las autoridades que nos acompañan en este importante evento. Saludamos la presencia del licenciado Romeo Carvajal Raura, delegado del gobernador de Cotopaxi, para quien solicito un fuerte aplauso. Saludamos también la presencia del economista Edwin Vázquez, subsecretario de Negociaciones del Ministerio de la Producción. Nuestro saludo para el ingeniero Sebastián Meléndez, consultor de Comercio e Inversión del BID. De la misma manera, saludamos la presencia de la ingeniera Soledad Falconi, directora zonal 3 del Ministerio de Producción. Nuestro saludo para el economista Pablo Álvarez, experto en comercio internacional, consultor del BID. Saludamos también a la ingeniera María Emilia Varela, representante de Mystic Flower Ecuador. Nuestro saludo y agradecimiento por su presencia a los invitados especiales de instituciones públicas y privadas que nos acompañan en esta mañana. Un saludo también para los directores departamentales de la Universidad Técnica de Cotopaxi y para el público en general. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, en colaboración con el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo, BID-INTAL, ha diseñado un curso híbrido para equipar a los sectores productivos ecuatorianos con las herramientas necesarias para maximizar los beneficios y oportunidades de los acuerdos comerciales suscritos por el país con distintos países y regiones del mundo. Esta iniciativa inclusiva está dirigida a un amplio público en Ecuador, incluyendo funcionarios del sector público y privado, MIPYMES, emprendedores, productores y académicos. El objetivo principal es proporcionar los conocimientos necesarios para que estos actores puedan aprovechar las ventajas de los instrumentos comerciales, entender las necesidades de los mercados y conocer los puntos fuertes de la producción nacional. Iniciamos con las palabras de bienvenida a cargo del ingeniero Sebastián Meléndez, consultor de Comercio e Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo. Muy buenos días con todos. Para mí es un gusto estar aquí de parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Les hago extensivo un saludo de nuestro representante Juan Carlos de la Hoz, quien lidera este trabajo en Ecuador, y también un saludo de Alejandra Villota, quien es la coordinadora de este proyecto, es la coordinadora de la región andina. En este momento se encuentra en Colombia. Como saben, en los 5 países se tiene proyectos, pero en este momento estoy delegado de parte de ella. Bueno, quiero comentarles brevemente de qué se trata este programa. El BID es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe. En ese sentido, impulsa proyectos e iniciativas que fortalecen la integración económica. Es ahí donde nosotros resaltamos el liderazgo que ha tenido el Ministerio de Producción, el Gobierno Nacional, en incentivar la apertura comercial. Recientemente ustedes pueden ver la ratificación de los acuerdos comerciales de China y Costa Rica, que se suman a los 11 acuerdos que ya estaban vigentes. Y también pueden ver las negociaciones que se han iniciado para acuerdos comerciales con Canadá y Emiratos Árabes Unidos. Eso solo nos muestra la vasta oportunidad que tenemos como empresas, como emprendedores, como estudiantes, como ecuatorianos. Esto debido a que estudios del BID muestran que el
40% de los productos nacionales que se exportan están con la cobertura de acuerdos comerciales. Esto en comparación con Perú y Colombia, que muestran entre el 85 y 90%. Entonces, esa diferencia, ese gap que tenemos, tiene que ser aprovechado por las oportunidades que están brindando estos nuevos mercados que están en la región, que están en las diferentes partes del mundo. Hoy puntualmente hablaremos de Corea. Este trabajo que se hizo con el Ministerio y el BID como aliado estratégico se estructura en dos fases. La primera fase, que ya se inició en el mes anterior, que es la fase teórica. Y en este momento estamos haciendo la fase práctica, priorizando 3 acuerdos. La semana anterior realizamos las capacitaciones y el taller sobre el acuerdo de la Unión Europea y la EFTA. En esta ocasión, la Tacunga se ha escogido por su ubicación estratégica y la capacidad que tiene de aprovechar este acuerdo sobre Corea. En 3 semanas, en octubre estaremos haciendo en la región amazónica, en Macas específicamente, el taller sobre el acuerdo con China. Ahora, para todos es importante comentarles que este programa va a estar en la plataforma Contacta Ecuador y Connect Américas, que ustedes pueden conectarse de manera virtual y tener todo este conocimiento teórico, y también van a estar estas charlas subidas a la plataforma. Con eso yo quiero agradecerles su presencia. Ustedes son los que van a aprovechar, y siempre a las órdenes el BID con el gobierno, con los representantes zonales, con el ministerio. Edwin ya sabe que estamos siempre a las órdenes, y bueno, cuenten con el BID como un aliado estratégico. Saludos, buen día. Palabras, ingeniero Sebastián Meléndez. Este curso, que será ofrecido en formato virtual y presencial, ha sido estructurado en 2 partes. Una primera parte de introducción teórica a los acuerdos comerciales y una segunda parte de aprovechamiento de acuerdos comerciales y casos prácticos, totalizando 10 sesiones de 2 horas y media cada una, que se llevarán a cabo del 12 al 20 de agosto. A continuación, la ingeniera Soledad Falconi, directora distrital zonal 3 del Ministerio de Producción, realizará la presentación del evento. Con todos. De parte de nuestra ministra Sonsoles García, reciban un cordial saludo y permítanme saludar al representante de la Gobernación que nos acompaña en este día, a los representantes académicos del Instituto Técnico Cotopaxi, de la Universidad Técnica de Cotopaxi también, quienes son nuestros aliados estratégicos en territorio para que todas estas comunicaciones, estos talleres, estas capacitaciones sean posibles. También déjenme saludar a los representantes del Ministerio que nos acompañan hoy, al subsecretario de Negociaciones, quien es una persona que ha participado ya durante años en negociaciones internacionales, y el bagaje de conocimiento que nos viene a transmitir ahora nos va a ayudar mucho para entender cuáles son esos desafíos que debemos superar nosotros como provincia y cuáles son las oportunidades que debemos aprovechar. Así como los consultores del BID, quienes han hecho posible estos talleres que se están llevando a cabo desde agosto y que terminarán en octubre, que nos permitirán llegar hacia la comunidad y generar y hacer que estas oportunidades sean tangibles para cada uno de ustedes. Esperamos que disfruten esta jornada de 2 horas y media que va a ser hoy en la mañana, y que esta jornada traiga muchas oportunidades y aperturas de conocimiento para sus emprendimientos, pymes e industrias en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, ingeniera Soledad Falconi. Sin duda alguna, este curso es una oportunidad invaluable para que los actores del sector productivo ecuatoriano adquieran conocimientos prácticos y estratégicos para potenciar sus capacidades y aprovechar al máximo los acuerdos comerciales vigentes.
Además, se emitirá un certificado avalado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y el Banco Interamericano de Desarrollo a cada uno de los participantes. De esta manera, damos por inaugurado el curso híbrido sobre aprovechamiento de los acuerdos comerciales en coordinación con el BID e INTAL. Deseamos éxito a la jornada que ha dado inicio y que sin duda contribuirá a fortalecer los conocimientos en materia de negociaciones comerciales de nuestro país. A continuación, dejo en el uso de la palabra al economista Edwin Vázquez, subsecretario de Negociaciones, quien realizará la presentación del presente acuerdo. Hoy vamos a hablar de uno de los últimos acuerdos que lo hemos terminado de negociar, que es el de Corea del Sur. El acuerdo todavía no está en vigencia, recién lo terminamos de cerrar, está en procesos internos para las aprobaciones finales antes de que ingresen, digamos, a los procesos normales de aprobación de los acuerdos comerciales. En el caso de Ecuador, Corte Constitucional, Asamblea, y en caso de Corea también la Asamblea. Pero el acuerdo está cerrado y un poco el objetivo es presentarles, en primer lugar, qué tenemos en este acuerdo, cuál es la perspectiva que se tiene con Corea del Sur, por qué Corea del Sur, y algunos detalles más de lo que se cerró en ese acuerdo comercial, y en las charlas siguientes van a dar un poco más de profundizar lo que es el mercado coreano y las experiencias privadas en las exportaciones hacia Corea. La siguiente, por favor. ¿Pueden pasar las siguientes? La otra. Gracias. Bueno, en primer lugar, el acuerdo de Corea del Sur es uno de los acuerdos, o es otro acuerdo de los que estamos incorporando dentro de nuestra agenda comercial como parte de los instrumentos que buscan potenciar, por un lado, nuestro acceso a los mercados internacionales, generando un marco normativo y un marco jurídico que le dé confianza a esos intercambios comerciales. En una de las reflexiones que habíamos hecho recientemente, el tema de los acuerdos comerciales se está convirtiendo ya en una política de Estado, ya que hemos venido profundizando estos instrumentos ya 7 años. 4 gobiernos prácticamente, ya con el actual. Comenzamos con la Unión Europea, que entró en vigencia en el año 2017, seguimos con el EFTA, Reino Unido, profundizamos el acuerdo con Chile, el acuerdo con China, Costa Rica, Corea del Sur. Estamos consolidando ya una política de Estado a través de estos instrumentos que nos permite, por un lado, mejorar nuestras condiciones de acceso a esos mercados y por el otro lado también generar condiciones favorables para que nuestras industrias puedan importar materia prima, tecnología mucho más barata de estos países, muchos de ellos pues que tienen potencialidades grandes, como el caso de Corea en temas tecnológicos. Detrás de la agenda comercial buscamos varios objetivos de política pública. Uno de ellos es justamente buscar el incremento, el crecimiento de las exportaciones hacia esos mercados a través de mejores condiciones de acceso, eliminación de barreras arancelarias, mecanismos expeditos y mecanismos claros en cuanto a la aprobación y habilitaciones de productos alimenticios a través de lo que son las llamadas medidas sanitarias, fitosanitarias y de calidad, a través del incremento de las exportaciones de los diferentes sectores, y propiciar un mejoramiento en el crecimiento económico del país como tal, y por supuesto también generar mayores plazas de empleo y mejores salarios. Estudios de la Organización Internacional del Trabajo han establecido que aquellas actividades que están vinculadas a la exportación, los niveles salariales son mucho más altos que los niveles salariales de aquellas actividades que están vinculadas al mercado interno. Fortalecer también la internacionalización de las pequeñas, medianas empresas que cada vez más están logrando una mayor internacionalización y penetración a los mercados. Un ejemplo claro, y que en las charlas anteriores que se realizó en Esmeraldas, ha sido el efecto que ha tenido sobre las MIPYMES del acuerdo con la Unión Europea
en donde ha venido creciendo la participación de estas empresas en el mercado europeo. Por supuesto, mejorar la institucionalidad y la capacidad de regular el país, diversificar las exportaciones y, por supuesto, también toda negociación y toda apertura comercial, a más de beneficios que trae para determinados sectores, particularmente los de exportación, también tiene ciertos riesgos hacia sectores que son sensibles frente a la competencia. Y los acuerdos buscan justamente precautelar a través de los diferentes instrumentos y herramientas que el propio acuerdo tiene, precautelar esas sensibilidades, ya sea para protegerles por un lado, o por el otro lado establecer los plazos necesarios para que puedan reajustar sus procesos, mejorar su competitividad y, bueno, en algunos otros casos también reemplazar la actividad productiva o sustituirla. ¿Cuál es el estatus actual de nuestra agenda comercial? Tenemos suscritos 2 acuerdos, el de Costa Rica, que está ya por entrar en vigencia, ya fue ratificado tanto en Ecuador como en Costa Rica. Justo este viernes va a haber un evento, porque viene el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica acá al Ecuador, en el cual se van a intercambiar ya las cartas en las cuales notifican el cumplimiento de los procesos internos, y dicho acuerdo entrará en vigencia ya a partir del 1 de octubre de este año. En una de las charlas híbridas también se explicó y se transmitió los alcances de este acuerdo, los beneficios de este acuerdo. Corea, que es el que vamos a hablar ahora, que como les digo está cerrado, se ha concluido la negociación, estamos en los procesos internos antes de su firma. Tenemos vigentes acuerdos con China, Unión Europea, EFTA, Reino Unido, Chile, que se lo amplió a El Salvador, Nicaragua, Guatemala, que tenemos acuerdos pequeños, no son acuerdos grandes como el de Corea, el de Unión Europea y el EFTA. El acuerdo, por supuesto, que tenemos a nivel de la Comunidad Andina, que es nuestro primer acuerdo, el más antiguo que lo tenemos vigente, y también un acuerdo comercial que tenemos con Mercosur. Y en proceso está en negociación Canadá, que ya tenemos varias rondas que hemos venido desarrollándolas, con Emiratos Árabes Unidos, que se va a comenzar el próximo mes posiblemente, y estamos en conversaciones para iniciar negociaciones con República Dominicana. Este es nuestro estatus de la agenda comercial. Por supuesto que este proceso lo hemos venido desarrollando en diálogos y conversaciones con los diferentes representantes de los sectores productivos a través de lo que se denomina el cuarto adjunto. En el cuarto adjunto convocamos a reuniones a las diferentes cámaras, asociaciones de productores, etcétera, en las cuales vamos informando el avance de los procesos de negociación por un lado, y por el otro lado también mantenemos reuniones específicas ya con cada uno de los sectores para ir construyendo la posición nacional. Buscamos que los acuerdos comerciales no sean sino acuerdos que sean consensuados con los sectores, es decir, todo lo que logremos acordar sea en función de una discusión con los sectores y que podamos consensuar cuáles son las posiciones, en el caso de aranceles los plazos de desgravación, si es que hay que precautelar una sensibilidad, de qué manera lo vamos a buscar, la sensibilidad, etcétera. Siempre buscamos a través del diálogo y el consenso con los sectores productivos a través de este cuarto adjunto. Hemos mantenido, en el caso de los acuerdos de Corea, China, Costa Rica, más de 600 reuniones técnicas, hemos hecho también visitas a empresas, hemos tenido eventos generales como el que estamos desarrollando el día de hoy. El objetivo es siempre mantener el diálogo con los sectores productivos. Y hemos también desarrollado una herramienta, porque en el caso de los productos alimenticios, básicamente, siempre los países establecen medidas para precautelar la salud de personas, animales o vegetales, porque siempre los alimentos o tienen riesgos de contener ciertas plagas que pueden afectar la producción de determinada zona o determinado país. Ecuador hace lo mismo, todos los países hacen lo mismo, o también que pueden los productos tener algún tipo de contaminantes o sustancias que podrían afectar a la salud de las personas. Y por tanto se requiere trabajos técnicos para justamente acordar esos protocolos que permitan que los productos que se exporten
hacia los diferentes países e inclusive los que se importen acá al Ecuador, tengan las seguridades del caso de que no van a tener afectaciones a la salud en general. Y en ese sentido hemos creado un comité de priorización que lo conforma el Ministerio de Comercio, Agricultura, Cancillería y Agrocalidad, primero justamente para priorizar aquellos productos que tienen más potencial de acceso a los determinados mercados e iniciar con ellos, con estos mercados, el trabajo justamente de las habilitaciones sanitarias. ¿Cómo funciona este comité de priorización? El sector interesado o las empresas interesadas tienen que emitir o transmitir una solicitud a Agrocalidad del interés de acceder, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, y se inicia todo un análisis para ir identificando la potencialidad que puede tener el producto para solicitar ya el inicio de conversaciones para esa habilitación sanitaria. Siempre hay que tomar en cuenta de que cuando se presenta un interés, debe ser un interés real, porque hemos tenido casos de empresas que han presentado el interés, pero cuando hemos comenzado el proceso y necesitamos recabar información, porque esto es como información de los desarrollos productivos o de los procesos productivos, las empresas ya no aparecen y se quedan estancados los procesos. Por eso es que hemos creado este comité con una metodología para asegurar que cualquier proceso que iniciemos contemos siempre con el trabajo y el apoyo de los sectores. Por ejemplo, hoy por hoy, en el caso de China, en esta semana está una misión de representantes o autoridades chinas de la institución sanitaria que está visitando algunas plantaciones ganaderas e inclusive fábricas de producción de productos lácteos, porque justamente estamos trabajando en el protocolo sanitario para el acceso de los productos lácteos al mercado chino. Si logramos esa apertura, habrá muchas perspectivas para la venta de los productos lácteos hacia ese mercado lácteo. Sigamos, por favor. ¿Por qué Corea? Primero, Corea es uno de los países que tiene un importante ingreso per cápita de la población y por tanto una importante capacidad de consumo y una importante población urbana. El 80% vive en ciudades y su PIB per cápita es de más de $32.000 por persona, es decir, tienen una importante capacidad de consumo. Ha sido un mercado que ha mantenido en los últimos años un crecimiento de aproximadamente un 3% en su Producto Interno Bruto, una baja tasa de desempleo. Es un país importante en cuanto a los temas tecnológicos y justamente el acuerdo con Corea tiene un capítulo robusto, fuerte en materia de cooperación en diferentes ramas. Y hoy, justo antes de comenzar esta charla, estábamos conversando con representantes de la universidad y del Instituto de la Universidad, donde justo me estaban comentando que tienen un convenio con un instituto tecnológico de Corea, que están trabajando con ellos, y en donde el acuerdo, una vez que entre en vigencia, podríamos explotar eso a través de nuestro capítulo de cooperación, que tiene muchas áreas de trabajo con Corea. Y por supuesto también, que es algo importante, luego de la pandemia, hemos visto cómo ha ido creciendo el uso de los mecanismos de comercio electrónico, las diferentes plataformas de comercio electrónico. Es el tercer país con el mayor número de usuarios de Internet dentro de los países que conforman la Organización de Desarrollo Económico, que son los países desarrollados. Y tenemos un capítulo importante en el acuerdo en materia de comercio electrónico, que busca justamente eliminar cualquier tipo de barreras o trabas que dificultan a veces el poder realizar el comercio a través de estos medios electrónicos y de esa manera poder potenciar más los intercambios comerciales, particularmente de las MIPYMES, que son los que usan de manera importante este tema de instrumentos. Por supuesto que tenemos mucho trabajo que hacer en Ecuador, institucionalmente hablando, para que podamos nosotros también potenciar mucho el tema del comercio electrónico. Tenemos que fortalecer a nuestra empresa de correos, la empresa de servicios postales, que está muy débil, ¿sí? Y que este sea una herramienta importante y un operador importante para poder potenciar el tema del comercio electrónico. Pero tenemos unas bases interesantes en el acuerdo, en el capítulo de comercio electrónico. Adelante.
Aquí les ponemos un ejemplo de cuál ha sido el resultado que han tenido algunos países que han firmado y que ya lo tienen vigente un acuerdo con Corea del Sur, como por ejemplo Chile, Perú y Colombia. En el caso de Chile, cuyo acuerdo comercial tiene ya 19 años de vigencia, sus exportaciones han crecido 6 veces. Es decir, han venido aprovechando el acuerdo comercial con Corea. Igualmente en el caso de Perú, que tiene 12 años de vigencia, ha crecido sus exportaciones 3 veces, y Colombia, que tiene 7 años de vigencia, 2 veces. Es decir, se mira que hay una potencialidad, tomando en cuenta inclusive que en el caso de Perú y Colombia, particularmente Colombia, nuestros perfiles productivos son muy parecidos, son muy similares. Entonces, al momento en que Colombia tiene un acuerdo con Corea del Sur y nosotros no, y ellos tienen ya preferencias arancelarias y por tanto ventajas competitivas al no tener ese costo de acceso al mercado coreano, Colombia nos está ganando terreno. Igual en el caso de Perú. Por ejemplo, una cosa que nos sorprendió mucho en el caso de Perú es que antes de que entre en vigencia el acuerdo, Perú no vendía un camarón. Entra en vigencia el acuerdo y por supuesto el arancel se desgrava y llega a cero. Hoy por hoy, después de 12 años, está vendiendo en camarón lo mismo que está vendiendo Ecuador. Entonces, ha aprovechado muy bien el acuerdo de manera silenciosa, ¿no? Y por tanto, pues, para poder nosotros primero recuperar ese espacio competitivo, es importante lograr también compromisos de que podamos eliminar esa barrera arancelarias que tenemos, porque en algunos productos, en el caso de Corea, son aranceles del 25%, del 40%, son aranceles altos, que en mercados de esta naturaleza, como los desarrollados, esos aranceles sí afectan mucho el poder aprovechar el ingreso a los mercados. Y aquí tenemos algunos resultados de algunos países de cómo se han beneficiado del acuerdo en materia de exportaciones. Siguiente. ¿Qué gana Ecuador con el acuerdo? Primero, el que logramos tener un acceso al mercado de 51 millones de consumidores, como les decía, con un ingreso per cápita de $32.000 por persona, es decir, capacidad de compra. Cuando uno mira, y las veces que fuimos a Corea por las negociaciones, a mí me gusta mucho visitar los supermercados para ir viendo los productos que están ahí, uno comienza a mirar algunas frutas tropicales que vienen o de Perú, por ejemplo un mango. Los costos o los precios en los mercados son impresionantes, ¿no? Un mango te cuesta $5. ¿Sí? Los camarones también tienen precios importantes, es decir, es un mercado que si bien a lo mejor no puede ser de consumo masivo como es el de Estados Unidos o la Unión Europea, pero sí es un consumo de precios muy buenos y eso trae ventajas al sector exportador y por supuesto a quienes están integrados en la cadena del sector exportador. Como les decía, promueve la internacionalización de las pymes. Hoy por hoy, el 61% de las empresas que están exportando a Corea son MIPYMES y EPS. ¿Sí? Entonces esto lo podemos potenciar, podemos generar un mayor crecimiento. Lo que queremos también es que estas MIPYMES, además de que crezcan en número de empresas, también crezcan en volumen, que eso es un aspecto importante. Por supuesto, con las condiciones de acceso que hemos negociado, propender a un mayor y mejor acceso a la oferta exportable, como por ejemplo el mango, que es uno de los productos que tiene mucho interés de ingresar a Corea y que también ya en este momento, hoy por hoy, antes de que entre en vigencia el acuerdo, ya se logró cerrar la negociación del protocolo sanitario. Estamos únicamente a la espera ya de que termine el tiempo que es normal para ya que lo pongan en vigencia esos requisitos. Y entiendo que ya en próximos 2 o 3 meses nuestro mango ecuatoriano ya podrá entrar al mercado coreano. Claro, en este momento, como el acuerdo no está en vigencia, todavía tendrán que pagar un arancel que, si no me equivoco, es del 20%. Y eso sí les va a limitar todavía el ingreso, pero ya tendremos habilitado sanitariamente. Igualmente para nuestro camarón, para productos de la proteína animal, para conservas, etc. Como les decía, tenemos un capítulo de cooperación importante que nos va a poder fortalecer nuestras relaciones con las diferentes instituciones, tanto públicas e inclusive aquellas de cooperación de Corea en determinadas áreas. Y finalmente,
Precautelamos algunos sectores sensibles, ya sea con plazos de desgravaciones largos, ¿sí? Más allá inclusive de 10 años, más allá de una generación, de una década. Y también en algunos sectores, por su sensibilidad, excluimos del acuerdo. ¿Qué significa excluirse del acuerdo? Significa que sobre esos productos nosotros no hemos asumido ningún compromiso de reducir el arancel, ¿sí? El arancel se seguirá manteniendo, no habrá ninguna modificación de la tasa arancelaria y esos productos no tendrán ningún compromiso de facilitar o mejorar el acceso de los productos coreanos hacia Ecuador. Siguiente. Este es un ejemplo de los productos que ya estamos exportando a Corea y de cuáles son las condiciones que se establecieron en el acuerdo, en las negociaciones. Por ejemplo, el camarón, que tendrá un acceso inmediato para un contingente de aproximadamente 10.000 toneladas, con un crecimiento de 15.000 toneladas, que entrarán ya a 0% de arancel. Este contingente es mucho más alto de lo que actualmente estamos exportando y por ello exportamos 7.000 toneladas, es decir, hemos duplicado este contingente, que entrará el primer día de vigencia del acuerdo sin pagar arancel. Igualmente en el caso del chocolate, igualmente en el caso del cacao y preparaciones, en cambio el arancel se desgravará entre 3 y 5 años, el café en grano tendrá un acceso inmediato y aquí hay algunos productores muy importantes, pequeños productores importantes de café que ya están exportando a Corea, pero que están esperando justamente que entre en vigencia el acuerdo para poder crecer más y que inclusive una cosa interesante que fue que cuando nosotros cerramos la negociación, hicimos una prefirma de cierre de la negociación y nos acompañaron algunos representantes de productivos y estuvo gente del sector del café, aprovecharon e hicieron ya acercamientos con algunos compradores en Corea y por el solo hecho de haber hecho la prefirma ya hicieron negocios con esos compradores, ¿no? Pero por supuesto necesitamos que entre en vigencia plenamente. Igualmente en el tema del banano, espárragos, las grabaciones de 5 años a corto plazo, igualmente mix de frutas, es decir, una serie de productos que en este momento estamos exportando y que como ustedes pueden ver, por ejemplo, en el caso de chifles y snacks, el arancel es del 45%, es un arancel sumamente alto, y Colombia ya lo tiene en cero, es decir, países como Centroamérica, que también Costa Rica tiene de alguna manera un perfil muy parecido al nuestro, también tiene un acuerdo con Corea y está en 0% de arancel, nos están ganando ya con esa ventaja de preferencia en cuanto a la competitividad, pero creemos que una vez que entre en vigencia poco a poco vamos a ir complementando y aprovechando el acuerdo. Y por supuesto no solamente generamos beneficios para lo que estamos ya exportando, sino también para aquello que tiene potencialidad. Y de alguna manera esta potencialidad lo venimos trabajando con nuestra oficina comercial en Seúl, identificando aquellos productos que tendrían posible presencia en el mercado coreano. Por supuesto significa que hay que ir trabajando, los sectores, las empresas tienen que comenzar a trabajar con miras a acceder al mercado, buscando compradores, invirtiendo inclusive en estudios técnicos que inclusive te indiquen cómo serían los mecanismos con los cuales tú puedes entrar al mercado. Pero identificando esos productos, esta es una lista de aquellos que podrían tener potencialidad de acceder al mercado coreano una vez que entre en vigencia el acuerdo. Por supuesto, algunos de ellos sí van a requerir las habilitaciones sanitarias, especialmente aquellos productos primarios, frescos, como hortalizas o frutas. Pero hay un caso específico, como es el de la papa congelada, que nos llamó mucho la atención cuando nosotros nos acercamos a esa empresa. Fue una empresa que recibió cooperación coreana, justamente para medir la potencialidad que tenía este producto. Y recibió esa cooperación no solamente desde el punto de vista de analizar la producción, la productividad, sino también cómo estaba ese producto dentro de los consumidores coreanos a través de un análisis del testeo de los consumidores coreanos. Y la habían comparado a esa papa congelada nuestra, la habían comparado con papa holandesa, con papa americana. Y el resultado final fue que
tenía mucho mejor calidad la papa ecuatoriana. El problema de ellos es que con ese arancel del 18% no pueden entrar por costos. Entonces están esperando ellos que entren en vigencia el acuerdo para ya entrar al mercado coreano, pero esa cooperación que recibieron sí lo aprovecharon y están vendiendo en Japón. ¿Sí? Es sumamente interesante el caso de esta empresa. Y así creo que podemos comenzar a trabajar, y ese tipo de cooperaciones es las que justo queremos aprovecharlas a través de nuestro capítulo de cooperación. Adicionalmente al acceso arancelario también se complementa con otros mecanismos, como por ejemplo el tema de facilitar las habilitaciones sanitarias, para lo cual dentro del acuerdo hemos creado un comité de medidas sanitarias y fitosanitarias que de manera bilateral nos permita ir trabajando en promover justamente las habilitaciones sanitarias de nuestros productos, atender de manera rápida cualquier problema que surja, porque siempre habrá problemas, siempre surgirán dificultades. Cuando un producto llega al mercado con algún tipo de sustancia o con algún tipo de plaga que se le haya descubierto, por más trabajos internos que se hagan y que por tanto nos informen, nos notifiquen de que hay este tipo de problemas, actuar inmediatamente de manera conjunta con ellos y evitar que los flujos comerciales se frenen, por ejemplo, ¿no? Entonces hemos creado este comité de medidas sanitarias y fitosanitarias, grupos de trabajo para poder intercambiar de mejor manera la reglamentación en estas materias, tanto de Ecuador como de Corea, poder tener una mayor cooperación también en esta materia con las instituciones sanitarias coreanas y por supuesto también mecanismos para poder trabajar en los temas de calidad y vigilancia en el mercado, ¿no? Para asegurar que los productos sean de calidad. Estamos hablando de mercados que son desde el punto de vista de la calidad exigentes y eso tenemos que propender a cumplirlos. Pero también, como les manifestaba, el acuerdo también nos ayuda en cuanto a fortalecer la competitividad de nuestros sectores productivos a través de abaratar insumos, materias primas, maquinarias, equipos que a veces nuestras industrias necesitan, que acá no las tenemos, pero que se puede aprovechar al máximo los avances tecnológicos en ese tipo de bienes que tiene Corea. Del análisis que hemos hecho, el 79% de las importaciones que vienen de Corea son justamente materias primas, insumos y bienes de capital, que no los producimos muchos de ellos acá en Ecuador. Y por tanto esto nos hace ver que con Corea, más que competidores, somos complementarios. Ellos no son un país productor fuerte de alimentos, son un país productor de tecnología, ¿sí? Por tanto, nosotros podemos ser proveedores de esos alimentos que ellos necesitan y nosotros podemos insumir esa tecnología para mejorar las condiciones competitivas de nuestras empresas. Y en aquellos productos, por supuesto, en que hay ciertos grados de sensibilidad, buscamos plazos o condiciones favorables, largas, para que se puedan adaptar nuestras industrias a la competencia, y en los extremadamente sensibles buscamos las exclusiones. Otro elemento importante también es que nos va a permitir, a través de la reducción de los aranceles por parte de nosotros, de Ecuador, abaratar ciertos productos que son necesarios para nosotros, para los consumidores. Por ejemplo, el caso de medicinas, algunos insumos médicos y, por supuesto, los vehículos no solamente de consumo personal, sino también camiones, tractores, etcétera, que pueden servir para nuestros sectores productivos. El acuerdo incluye disciplinas de nueva generación, como les manifestaba. Incluimos el tema de cooperación, de comercio electrónico. También hemos incluido, y esos son temas que estamos incorporando, los nuevos acuerdos comerciales, que son disciplinas en materia laboral y en materia ambiental, porque cada vez más existe la conciencia de que el comercio tiene que estar vinculado primero al respeto del derecho de los trabajadores, a que no vulneremos nuestros marcos jurídicos
para generar competitividades espurias, como les llaman, es decir, a través de salarios bajos, a través de la explotación o fuerza o el trabajo infantil, por ejemplo, o el trabajo forzoso, etc. Entonces se establecen disciplinas para que los países cumplan los convenios internacionales en materia laboral, en materia ambiental y por supuesto también generemos mecanismos cooperativos hacia otros foros internacionales, porque uno de los temas que se ha levantado mucho en la discusión es la relación entre comercio y medio ambiente, y más aún en estas épocas en donde el cambio climático es uno de los temas que está generando mucha preocupación. Igualmente, como les decía, incorporamos un capítulo de cooperación que abarca un importante grupo de áreas: agricultura, agroindustria, acuacultura y pesca, temas forestales, cooperación en materia de energía y recursos minerales, en materia de manufactura y tecnologías de la información, comunicación, ciencia, tecnología. Es decir, hemos incorporado un capítulo muy robusto. Yo diría que de todos los acuerdos comerciales que tenemos, el de Corea es el que tiene el capítulo más robusto en materia de cooperación, y bueno, ha sido uno de los países que nos ha venido brindando cooperación tanto a nivel de las instituciones públicas como también a nivel privado, y creemos que con el acuerdo podemos fortalecer aún más estas áreas. Hay un comité específico en materia de cooperación para administrar estas actividades, y por supuesto también considerará, digamos, estas diferencias que existen en los niveles de desarrollo entre Colombia y Ecuador. Siguiente. Estas fueron las disciplinas que negociamos en el acuerdo. Es uno de los acuerdos más amplios que ha cerrado y ha negociado el Ecuador. Canadá va a ser el más amplio porque se incluye otras disciplinas adicionales. Con Canadá inclusive estamos negociando un capítulo vinculado al tema de pueblos indígenas y comercio. Ese es un capítulo súper interesante. Pero estos son los capítulos que tiene el acuerdo comercial de Corea. Son 23 capítulos que abarca todo el tema de bienes, como el tema arancelario, el tema de medidas sanitarias, también normativas que permitan agilizar los procesos aduaneros para la facilitación de los intercambios comerciales, los temas de obstáculos técnicos al comercio, que son los relacionados a calidad, mecanismos de defensa comercial, es decir, que además, digamos, de las protecciones que tenemos en el acuerdo, a través de exclusiones o plazos largos, si mañana un producto que ya ha iniciado un proceso de reducción arancelaria tiene un crecimiento inusual de las importaciones coreanas, podamos aplicar medidas que se denominan de salvaguardia, es decir, poder restituir por un tiempo el arancel que tenemos hasta que esa industria pueda ajustarse a esa competencia durante la entrada en vigencia o durante ya la vigencia y la aplicación de los cronogramas de reducción de los aranceles. También hemos incorporado disciplinas en materia de servicios. No solamente buscamos la apertura de los bienes, sino también la apertura de los servicios, generando por supuesto ciertas reservas, particularmente en los sectores estratégicos como telecomunicaciones, minería, petróleo, como ustedes conocen, son sectores muy estratégicos para la economía del país. Pero el resto de servicios sí se liberaliza para que puedan, por ejemplo, otorgar y poder proveer servicios a Corea profesionales, por ejemplo. El tema de los servicios digitales, ¿sí?, en donde Ecuador ha tenido un avance importante en materia de desarrollo de softwares, desarrollo de temas audiovisuales, etcétera, en donde Ecuador podría comercializar esos servicios hacia Corea. Dentro del capítulo también existe una disposición para que una vez que entre en vigencia, firmar un convenio a nivel de los ministerios de cultura para lo que tiene que ver la cooperación en materia del desarrollo de películas, por ejemplo, ¿sí?, para todo lo que tiene que ver con lo audiovisual. Es decir, con el acuerdo podríamos comenzar a tener acá a las empresas cinematográficas coreanas para el desarrollo de sus películas, que ellos tienen un buen avance en esas áreas y que podríamos nosotros aprovecharlo y potenciarlo, ¿no? También en temas de servicios financieros, telecomunicaciones, el tema de entrada temporal de personas de negocios, es decir, para facilitar que los profesionales
puedan ofrecer servicios en Corea y por supuesto también para facilitar el ingreso de las empresas para la promoción de sus productos o inversionistas que quieren hacer algún tipo de negocios. En materia de propiedad intelectual, compras públicas también, los temas laborales, ambientales, como les manifestaba, y etcétera, ¿no? Algunas disciplinas que son algunas de estas propias de los acuerdos comerciales. Pero, ¿este acuerdo presenta una amenaza para la industria nacional? No. Primero porque, les decía, somos complementarios, ¿sí? Y Corea es muy especializado en cuanto a sus industrias tecnológicas que ellos lo tienen. Pero por otro lado, porque también el acuerdo excluyó muchos sectores. Se excluyeron aproximadamente más de 700 líneas arancelarias o productos de determinados sectores como los textiles y confecciones, los de la línea blanca, madera, la metal mecánica, el calzado, que este es por ejemplo un sector muy sensible en la provincia de Tungurahua. En el ámbito agrícola también se excluyó el azúcar, arroz, el maíz, algunas proteínas animales, los balanceados, los productos lácteos. De nuestro lado excluimos las papas, ¿sí? Es decir, se precauteló aquellos sectores extremadamente sensibles y que esto se lo trabajó justamente con ellos mismos, identificando esos grados de sensibilidad, y aquellos que tienen una sensibilidad media tienen plazos de desgravación máximo de hasta 15 años, de manera gradual, ¿no? Es decir, cada año va a irse reduciendo el arancel hasta el año 15. Y dentro de estos está el sector automotor, que bueno, lamentablemente es un sector que cada vez está más complicado en el mercado. Recientemente sabemos la noticia del cierre de General Motors, de las 3 empresas ensambladoras, pero creemos, y eso es una de las cosas que hemos conversado con el sector automotor, es que también buscar la forma en que podamos establecer ciertos acercamientos con la industria coreana, particularmente para buscar la manera de que se le pueda desarrollar de mejor manera a las autopartistas, más que al sector de los vehículos finales. Pero bueno, son temas que tenemos que irlo mirando hacia adelante. Igualmente, como les decía, tenemos herramientas que protegen a las industrias, como son las medidas de salvaguardia que les comenté hace un momento, y también la posibilidad de que puedas adoptar medidas en caso de que identifiques que alguna empresa coreana o que en algún sector de Corea se identifique que el gobierno coreano o la empresa está realizando prácticas desleales, ¿no? Como ventas de precios más bajos en el mercado internacional que en su mercado local, o están recibiendo algún tipo de subsidio por parte del gobierno, ¿no? Eso nos permite adoptar medidas que se llaman antidumping o derechos compensatorios, que no son sino aranceles adicionales que les puedes aplicar el momento en que determines e identifiques que eso está sucediendo. Bien, en el acuerdo el Ecuador buscó precautelar todos sus intereses, tanto desde el punto de vista de nuestros intereses exportables, de nuestras industrias que ya están exportando a Corea, y aquellas que tienen potencialidad, precautelar las sensibilidades e introducir también disciplinas que nos permitan, a través del trabajo cooperativo con Corea, potenciar más nuestro desarrollo, como el caso de comercio electrónico, el caso justamente de telecomunicaciones, el capítulo de cooperación, etc. ¿Sí? Y hemos logrado sentar ciertas bases importantes para que este acuerdo a su vez tenga un resultado positivo y que en el mediano plazo podamos comenzar a ver sus resultados. Una cosa que creo que es importante tenerlo en claro: los acuerdos comerciales son instrumentos, ¿no? En donde tanto el sector público como los empresarios, como los productores, tenemos que buscar las formas de lograr un buen aprovechamiento. El ejemplo claro es la Unión Europea, que ya en más de 7 años de vigencia hemos comenzado ya a mirar sus resultados finales. Por ejemplo, no pensaría, nunca hubiera pensado, de que una industria ecuatoriana pueda vender vinos en Europa, cuando Europa tiene importantes productores de vino como Francia, España, Italia. Sin embargo, entró,
encontró un nicho de mercado y lo está exportando. Y asimismo hemos identificado nuevos productos que han comenzado a ingresar al mercado europeo. Pero esto es un trabajo, no porque entre en vigencia el acuerdo hoy, ya mañana todo es flores, todo es maravillas y comenzamos a crecer como canguil. Las exportaciones no. Es un trabajo que tenemos que irlo realizando tanto desde el sector público como con el sector privado. Y también entender que cualquier acción que haga el sector empresarial tiene que ser considerado como una inversión. La contratación, por ejemplo, de unos expertos, por ejemplo, en Corea, para que analicen el mercado, para que identifiquen cómo el producto de esa empresa puede entrar, en qué condiciones, en qué características, qué presentación, qué tipo de producto necesito ingresar, eso tienen que considerarlo como una inversión. Y muchas veces nos resistimos a eso, ¿sí? Y tener en cuenta que el resultado no va a ser inmediato, sino en el mediano plazo. Bien, bueno, de las estimaciones que se ha hecho por parte del Ministerio y con el apoyo también de algunas otras entidades externas, hemos estimado que con el acuerdo, particularmente con aquellos productos que ya estamos vendiendo, no está considerado lo potencial, sino aquellos que ya estamos vendiendo, esperamos que las exportaciones incrementen un 16% anualmente hacia el mercado coreano, y eso tendría un efecto positivo en el Producto Interno Bruto, que crecería de... ahí ustedes lo pueden ver bien. Tendría un efecto sobre el Producto Interno Bruto de la economía. Los efectos sobre el PIB de los acuerdos comerciales no son tan grandes, ¿sí? Son del 0,1%, del 0,2%, porque es obvio, ¿no? Porque el PIB tiene otros componentes más que tienen que ser considerados. Y esto solamente mide el efecto en el PIB de un crecimiento de las exportaciones. No está midiendo el efecto que podría tener, las inversiones que podrían venir de Corea acá al Ecuador, el crecimiento o las inversiones propias de las industrias cuando comiencen ya a tener mayor presencia en el mercado coreano, etcétera, ¿no? Esto solamente mide el efecto del crecimiento de las exportaciones que vamos a tener por la reducción de los aranceles de nuestros productos que ya estamos exportando y por supuesto en el PIB. Bien, como les decía, ¿no? Toda la negociación fue desarrollado en comunicación y en diálogo con el sector privado, con el sector productivo. Por supuesto también participaron otras instituciones como el Ministerio de Agricultura en el caso de los productos agrícolas, en el caso por ejemplo de los capítulos de servicios, trabajamos con las instituciones que están vinculadas en esas áreas, con industrias y empresas vinculadas al mercado de servicios. Fue un permanente diálogo con los sectores y como decía, lo que buscábamos siempre es lograr el máximo consenso posible. No necesariamente se logra el consenso total, pero sí el máximo consenso posible con nuestros sectores para que este acuerdo comercial tenga un respaldo atrás por parte de los principales actores, que son los empresarios. Y por supuesto fue respaldado por un equipo profesional de alto nivel. Finalmente, para terminar, quiero presentarles cómo son los próximos pasos o cuáles son lo que se vienen adelante. Una vez que el acuerdo ya fue cerrado, hicimos en octubre del año anterior la prefirma, estamos en procesos internos, particularmente en Corea. En Corea, antes de la firma de un acuerdo, tienen un proceso que le llaman de revisión jurídica en dos ministerios, que son su Cancillería y un Ministerio de la Legalidad, que le llaman, ¿no? Que ellos hacen una revisión de los textos, particularmente la relación o la vínculo entre el inglés, que es el idioma oficial, y el coreano, porque los textos están en los tres idiomas, ¿no? El inglés, el coreano y el español. Y ese proceso sí es un poco largo, todavía está en revisión, esperamos que eso termine ya en este año, para que una vez que ya termine la revisión por parte de estos dos ministerios, ya Corea estaría listo para la firma del acuerdo. Preveemos que la firma sea el próximo año, esperemos que sea el primer trimestre del próximo año, para una vez firmado ingrese
a aprobación primero de la Corte Constitucional, posteriormente de la Asamblea y por supuesto la entrada en vigencia. La diferencia que existe en el caso de Corea y Ecuador es que nosotros primero firmamos para que entre a revisión de la Corte Constitucional y de la Asamblea. En el caso de Corea, este proceso interno que están realizando en Cancillería y en este otro ministerio también ya va pasando por su Parlamento. De tal manera que cuando se lo firme, ya prácticamente el Parlamento lo preaprobó y por tanto los tiempos de aprobación en su Parlamento son mucho más cortos que el nuestro una vez que firmemos el acuerdo. Bien, esto es un poco lo que queríamos presentarlos como ministerio, que fue lo que se acordó, los beneficios que tiene el acuerdo comercial de manera muy sucinta. Estamos, por supuesto, abiertos y para cualquier inquietud que tengan, a través inclusive de la oficina zonal acá del Ministerio. Y nuevamente reiterar, esto es un instrumento que creemos tiene una importante potencialidad, pero que hay que trabajarlo tanto el sector público como el sector privado para su mejor aprovechamiento. Muchas gracias. Del economista Edwin Vázquez, subsecretario de Negociaciones. Muchísimas gracias por su participación. Es momento de presentarles a los profesionales que serán ponentes en esta jornada académica. En primer lugar, escucharemos la intervención de Pablo Álvarez. Él es economista con una maestría en economía agrícola y con vasta experiencia en negociaciones de los acuerdos con EFTA, Corea del Sur, con China y con Costa Rica. Actualmente se desempeña en consultoría en materia de comercio exterior. Dejo en el uso de la palabra al economista Pablo Álvarez. Bueno, un poco para comentarles de qué se trata esta segunda parte del módulo de hoy día. Voy a hablarles un poco de las perspectivas y oportunidades del mercado coreano para la producción ecuatoriana. Como empresas puedan conocer más o menos cómo se comporta la economía coreana, las tendencias de consumo, qué produce Corea, qué importa. Después de esto vamos ya a detallar un poco, muy resumido, qué ventajas tienen como empresas a partir de este acuerdo comercial. Después vamos a hablar ya de perspectivas a nivel de producto, de partes de los productos que se producen aquí en la zona y finalmente un poco de recomendaciones de cómo podríamos acceder como empresas al mercado coreano. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar, y esta parte de esta información ya la vimos, hemos hecho un comparativo entre varios indicadores económicos entre Ecuador y Corea del Sur. Podríamos empezar con el PIB, el Producto Interno Bruto, per cápita. En el caso de Corea, ellos tienen un PIB per cápita de cerca de $33.000 por habitante, en el Ecuador 6.500, es decir, estamos hablando de una economía que tiene un poder adquisitivo de casi 5 veces más a la ecuatoriana. En cuanto a población, Corea tiene 51 millones de habitantes, en el Ecuador estamos cerca de los 18 millones. En términos de desempleo, en el Ecuador existe cerca del 3.5% de tasa de desempleo, frente a Corea que tiene un 2.7%. En cuanto al comercio de mercancías, es decir, ¿qué tanto depende una economía del comercio? Pues Corea es altamente dependiente del comercio, cerca del 75% del PIB está representado por el comercio de mercancías, en el Ecuador es cerca del 50%. La población urbana también llega a ser el 81% en Corea, frente al 65% en el Ecuador. En cuanto a lo que es demografía, pues estas economías ya más desarrolladas tienen un problema de recambio generacional, es decir, tienen un envejecimiento de la población. Y esto lo podemos ver también en los datos de la parte inferior, y es que en el Ecuador, por ejemplo, cerca del 8% de la población tiene 65 años o más, frente a un 18% en el caso de Corea. Caso contrario pasa en los niños, ¿no? Entre 0 y 14 años, en el Ecuador cerca del 25% de la población está entre 0 y 14 años, en Corea del Sur cerca del 11%, es decir, ellos tienen una población también que está envejeciendo. Y esto influye también en el consumo y en la dinámica para poder hacer negocios en este país. Siguiente, por favor.
Corea es la 10ª economía más grande del mundo. Como ya habíamos hablado, tiene un PIB cerca de $33.000 al año por habitante. Es un líder global en innovación y es hogar de gigantes como Samsung y Hyundai. La población de más de 51 millones tiene alto poder adquisitivo y tiene una demanda creciente de productos extranjeros. Corea es uno de los países con mayor tasa de alfabetización y también con una fuerte inversión en investigación y desarrollo. Se considera que Corea tiene un entorno seguro y regulado para hacer negocios con un bajo nivel de corrupción. Y ahora, la siguiente, por favor. Y ahora hablando ya un poco más en términos de consumo. El consumidor coreano presenta una alta sensibilidad en temas marca-producto, es decir, ellos normalmente de algún producto se casan con una marca en específica, ellos incluso usan bastante avatars para poder distinguir un producto de otro. El consumidor valora bastante la calidad y están dispuestos a pagar por esto, y tienen especial interés en productos sobre todo relacionados con términos o beneficios para la salud, y valoran también el servicio postventa. Se observa que actualmente Corea tiene un mayor consumo de productos extranjeros en todos los estratos socioeconómicos. En cuanto al gasto o en qué gastan los hogares coreanos sus ingresos, un 16% se dedica a lo que es alimentos y bebidas no alcohólicas. Es por esto que vemos también con buenos ojos este acuerdo, porque Ecuador es principalmente un país agroalimentario. Y pues posterior a este tipo de gastos siguen lo que serían muebles, electrodomésticos y mantenimiento. El 13% de sus ingresos lo destinan a estos, y finalmente un 12% a lo que sería ocio y cultura. Entonces vemos que una alta proporción de los ingresos lo destinan netamente a lo que sería alimentos y bebidas. En cuanto al comercio, Corea exporta al año cerca de $632.000 millones. Casi todo se concentra en el sector industrias, vehículos, manufacturas, metalmecánica, y pues adicionalmente tiene comercio en menor proporción en pesca, productos agrícolas. El destino de las exportaciones, su principal mercado y por cercanía geográfica también es China, a la cual se destina el 20% de sus exportaciones, seguido de Estados Unidos, Vietnam, Japón y Hong Kong. Es decir, sus principales socios comerciales también tienen una distancia geográfica corta, es decir, son sus países vecinos. En la siguiente lámina podemos ver ahora las importaciones. Corea importa cerca de $643.000 millones al año. De igual forma, la mayor parte de este comercio se centra en industria. Sin embargo, por los volúmenes de importación no significa que los productos de pesca o agrícolas sean poco significativos para lo que Ecuador tiene la capacidad de producir. El principal origen de las importaciones coreanas es China, seguido de Estados Unidos, Japón, Australia y Arabia Saudita. ¿Cuáles son los principales productos transados por Corea del Sur? En cuanto a exportaciones, principalmente exportan circuitos integrados y microestructuras electrónicas, vehículos para transporte de pasajeros, aceites de petróleo, partes y accesorios de tractores y módulos de pantalla plana o televisores. En el caso de importaciones, principalmente importan aceites y derivados de petróleo, importan también circuitos y estructuras electrónicas, maquinarias y equipos, vehículos y celulares. Esto nada más para que tengan una idea general de cómo se comporta el comercio en Corea del Sur. En este gráfico de aquí nos vamos a detener un momento, y es que a partir de este indicador que se conoce como la tasa de autosuficiencia, podemos ver qué porcentaje de la demanda que tiene este país lo cubren con producción nacional. Y pues un primer mensaje que nos muestra este gráfico es que la mayoría de lo que ellos consumen depende de importaciones, es decir, todo lo que está atrás de esta línea punteada significa que para cubrir la demanda ellos requieren de importar estos productos, ya sea de países vecinos o a partir de importaciones. Entonces, básicamente únicamente dos productos, ellos son excedentarios, es decir, tienen producción que incluso les alcanza para exportar o colocar en mercados internacionales. El primero es bebidas alcohólicas y el segundo son plantas acuáticas. Adicionalmente, y no está incluido aquí, hay algunos productos de la pesca en el que también son excedentarios. Y pues, conforme vamos avanzando los productos hacia abajo, vemos que
En ningún producto Corea es autosuficiente. Es decir, para cubrir sus demandas, para todos estos productos, desde miel, huevos, cebollas, cervezas, arroz, carnes, requiere de importar para cubrir con su demanda. Aparte de esto, pues Corea del Sur tiene productos muy tradicionales como lo que es el arroz, y pues este producto de ellos procuran mantener altos niveles de protección a nivel de aranceles y evitar que se afecte su industria nacional. Sin embargo, la producción local no alcanza o no abastece para lo que sería el consumo que tiene. Y seguimos avanzando hacia abajo y pues tenemos lo mismo, ¿no? Carne de aves, naranjas, vísceras comestibles, frutas. Llegan a tener el 80%, por ejemplo, de autosuficiencia, es decir, ellos producen hasta el 80% y ese 20% restante pues llega de importaciones. Hay otros productos, y si nos fijamos ya en la parte de abajo, que corresponden sobre todo a productos ecuatorianos, ¿no? Plátanos, cacao, café, bananos, yuca, aceite de palma. Este tipo de productos Corea es totalmente deficitario, es decir, depende netamente de importaciones. Lo mismo pasa para carnes, papas, leche. Corea no tiene una producción que llegue a abastecer toda su demanda. ¿Cuánto consume Corea del Sur? Y pues también algo que es muy importante en el caso de que como exportadores quieran llegar a este tipo de mercados es cómo se comporta la demanda de un producto. En este caso estamos viendo el consumo per cápita. Muchas gracias. De algunos de los productos, por ejemplo, empezamos por arroz y productos. Este es un producto muy tradicional de Corea y vemos que ellos consumen cerca de 83 kilos persona año, frente a 63 kilos que consume Ecuador. En cereales, pues tienen un consumo relativo, otros cereales, como por ejemplo aquí podría entrar la quinoa, tiene un consumo mucho más bajo comparado a lo que serían cereales como el arroz. En cuanto a frutas o otras frutas, por ejemplo, ellos tienen un consumo de 23 kilos persona año frente a 11 kilos que tiene Ecuador. Si nos vamos ya a los cuadros de abajo, por ejemplo, en lácteos, estos son países que recientemente, es decir, durante la última década, han empezado a consumir este tipo de productos y pues el consumo no llega todavía a los niveles de los países occidentales. Por ejemplo, en el consumo de leche, se estima que en Ecuador se consumen cerca de 108 kilos persona año, en Corea consumen 31 kilos persona año. Es decir, tenemos una diferencia cultural en cuanto al consumo de productos. Finalmente, para productos de la pesca también existe este tipo de diferencia y sobre todo con consumos mucho más altos para los coreanos. ¿Cuáles son los principales desafíos que podría enfrentar un exportador en el mercado coreano? Primero, y pues esto lo mencionó Edwin en la presentación anterior, las barreras arancelarias. Corea aplica aranceles elevados para varios productos agropecuarios y agroindustriales, que llegan a ser totalmente prohibitivos para que un producto extranjero pueda acceder al mercado local. Barreras no arancelarias. Las medidas sanitarias y fitosanitarias son muy estrictas y existen tiempos muy largos para el establecimiento de análisis de riesgos de plagas. Este factor es clave, ¿por qué? Porque si queremos llegar con productos a este tipo de mercados, lo ideal es que el empresario ecuatoriano, el microempresario ecuatoriano pueda generar un valor agregado al producto. ¿Por qué? Porque exportar productos frescos, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, tienen altas restricciones y poder abrir esta parte sanitaria puede tomar muchos años. Esta apertura, por ejemplo, reciente de Mango ha tardado más de 5 o 7 años, es decir, toman tiempos muy largos y pues probablemente si podemos nosotros tener algún producto que tenga algún valor agregado no se enfrenta a este tipo de restricciones no arancelarias. Otro punto adicional es la competitividad frente a socios asiáticos. Por proximidad geográfica, Corea importa productos desde países cercanos como China, Vietnam, Japón, Australia. Es decir, si queremos competir con este tipo de mercados, tenemos que saber que estos países también tienen producción, que ya cuentan con acuerdos comerciales con Corea, y es probable que sea muy difícil competir en precios con este tipo de mercados como China, Vietnam, Japón, que también producen varios productos agrícolas. Y ahí se vuelve a reforzar este concepto que si queremos llegar a este tipo de mercados requerimos de darle valor agregado a nuestra producción. En cuanto a logística y transporte, existe, la distancia y costos de transporte pueden encarecer el producto ecuatoriano,
afectando la capacidad de mantener precios competitivos. Esta es otra de las restricciones que tenemos actualmente en este mercado. Y finalmente lo que sería la cultura de negocios, pues las prácticas empresariales en Corea tienden a ser muy formales y basadas en relaciones de confianza a largo plazo, ¿no? Es decir, que abrir estos nuevos mercados o encontrar un nuevo socio pues puede requerir bastante tiempo. Siguiente, por favor. Finalmente, ¿cómo nos ayuda el acuerdo comercial aparte de estos desafíos que nos enfrentamos en este mercado? Y antes de centrarme en lo que sería la disciplina de acceso a mercados, es importante mencionar que los acuerdos comerciales brindan cierta estabilidad jurídica al país, sobre todo a países en vías de desarrollo como el nuestro, en el que probablemente la fluctuación de gobiernos pueden cambiar las políticas comerciales. El momento que un acuerdo entra en vigencia en el Ecuador significa que pasó por la firma del presidente o su delegado, pasó por Corte Constitucional y pasó por Asamblea. Es decir, está ratificado el acuerdo y pues es casi imposible que cambie esta política. Entonces, un ejemplo muy práctico es el caso de Perú. Perú tiene una inestabilidad política, incluso mayor inestabilidad política que el Ecuador. Sin embargo, este tipo de instrumentos ha permitido que aspectos como la inversión o el comercio se sigan fortaleciendo, sigan su dinamismo y no se detengan por esta inestabilidad política. Entonces, este es uno de los principales ventajas que nos dan los acuerdos comerciales. Ya en términos más concretos, en acceso a mercados, se descarta, una vez que entre en vigencia el acuerdo, la posibilidad del incremento del arancel. Es decir que si Corea quisiera subir el arancel a uno de los productos negociados, pues existen disposiciones en el acuerdo que a Ecuador no aplicaría este incremento. Adicionalmente, la eliminación de aranceles, esto nos permite que nuestros productos puedan ingresar con precios más competitivos. Y esto justamente abarca a esta restricción grande que tiene Corea de aplicar aranceles casi restrictivos para varios productos agropecuarios. Finalmente también tenemos o nos podría dar ventajas frente a proveedores que están fuera de esta red de acuerdos comerciales o a su vez equipararnos con las ventajas que ya tienen nuestros países vecinos, por ejemplo como Colombia y Perú. Y un punto adicional es que dentro del acuerdo existe una exención de aranceles para lo que serían muestras y productos publicitarios. En cuanto a lo que son medidas sanitarias y fitosanitarias, existe la posibilidad de un reconocimiento de equivalencias que podría darse una aceptación de medidas sanitarias y fitosanitarias si se demuestra que alcanzan un nivel adecuado de producción. Todo este conjunto de ventajas que se puede tener en lo que serían medidas sanitarias y fitosanitarias, sobre todo nos podrían ayudar a acortar estos tiempos largos para habilitar sanitariamente los productos primarios, como son frutas o hortalizas. Sin embargo, como les digo, es probable que estas restricciones no acorten tanto el tiempo como nos interesaría a nosotros como productores o como exportadores, ¿no? Entonces, lo ideal siempre en este tipo de mercados es darle valor agregado para que no nos enfrentemos a este tipo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Ahora sí, avanzando ya un poco más en términos de productos y cómo se comporta el mercado en algunos de los productos que tenemos en esta zona. Primero vamos a revisar cómo están las exportaciones actuales desde el Ecuador a Corea del Sur. Como vemos en el primer gráfico, la mayoría de exportaciones no petroleras se concentran en la pesca, que es del color amarillo, seguido de lo que sería agricultura y posteriormente agricultura y agroindustria. El principal producto exportado es el camarón, que ocupa el 45% del total, seguido de lo que es cobre, banano, desperdicios y desechos de aluminio y café soluble. En cuanto, el siguiente por favor. En cuanto al comercio o exportaciones agropecuarias por producto, pues el principal producto que ocupa casi todo el comercio es el banano. Sin embargo, revisando las estadísticas hemos visto que hay un incremento importante, sobre todo en dos productos que tienen alto valor agregado, y el primero es chocolates. Pues hay varias empresas y pequeñas empresas que están ya empezando a exportar chocolates a Corea. Son barras de chocolate con distintivos nacionales, siempre tienen que estar adaptadas al mercado o a los intereses de la demanda del mercado de interés, pero pues el tema de chocolates está aumentando bastante en los últimos años, y también lo que sería un procesado de banano, que es el puré de banano.
Por aparte del banano tenemos exportaciones de café soluble, de lo que sería el orito, banano orgánico, café, brócoli, rosas, confites orientados sobre todo a procesados de chocolate, a lo que serían trufas y este tipo de productos, cacao en grano, cacao en polvo, grasas y aceites de cacao, y pues también otro tipo de flores como orquídeas. Siguiente, por favor. Vamos a revisar cómo se comporta el mercado coreano en algunos de los productos de la zona, empezando por lo que es flores. Corea exporta cerca de 70 millones de dólares en flores al año. Tiene una demanda creciente de forma importante, crece casi cerca del 18% al año en el periodo 2016-2023. La principal flor que ellos importan son los crisantemos, seguidos de claveles, flores para ramos y adornos y rosas. Los principales proveedores es Colombia con un 39%, seguido de China, Vietnam y Países Bajos. Se considera que la demanda de flores de alta calidad es sobre todo para eventos, bodas y regalos, con consumidores dispuestos a pagar más por productos sobre todo exclusivos. Y pues también hay un incremento en Corea de las ventas de flores a través de plataformas en línea, impulsados por sobre todo la alta penetración de internet y una creciente preferencia por las compras en línea. Siguiente. En cuanto a rosas específicamente, de ese total que veíamos de importaciones al año, rosas representan 9.7 millones de dólares. La demanda de flores presenta el ritmo más rápido de crecimiento frente al resto de flores, crece a un ritmo de 39% por año. Y pues el principal proveedor ahí es Colombia. Colombia representa el 63% de este mercado, seguido de Etiopía con un 34%. Las rosas son demandadas especialmente para ocasiones como aniversarios, San Valentín y Día de los Solteros, que es algo especial en Corea, y pues genera una demanda relativamente constante durante todo el año. Ellos tienen preferencias por variedades únicas y colores no convencionales y crea este tipo de oportunidades para rosas sobre todo premium. En cuanto a certificaciones, normalmente, y la más común es el certificado fitosanitario de exportación, esto lo emite Agrocalidad, pero también pueden hacer inspecciones por parte de la Agencia de Cuarentena de Animales y Plantas, APCUA, de Corea. Y aquí tenemos también esta tabla que nos muestra justamente cómo nos beneficiaríamos a partir de la entrada en vigencia del acuerdo, y es que actualmente nuestras exportaciones están pagando un 25% de arancel. Es decir que nuestro precio se encarece casi en un cuarto solo al llegar a Corea, ¿no? Entonces, dentro de los resultados de esta negociación, pues en estos plazos que ven aquí, como 12 y 15 años, pues este arancel va a pasar a cero. Es decir, conforme pasa los años a partir de que entre en vigencia el acuerdo, pues nuestro producto va a ser mucho más competitivo frente a otros mercados. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que sería brócoli, Corea exporta cerca de 339 millones de toneladas al año. Esta demanda también presenta una tendencia creciente de cerca de 3% al año. Este comprende sobre todo o es parte de un producto o un grupo de productos congelados que presenta un incremento de demanda sostenido, sobre todo por los estilos de vida de la población coreana, que se ve más ocupada y buscan alimentos listos para consumir. La popularidad del brócoli congelado está aumentando debido justamente a estas tendencias también de alimentación sana, y pues las certificaciones requeridas están relacionadas sobre todo a lo que sería el certificado fitosanitario de exportación. Los principales proveedores son China, Vietnam y España. Ecuador empezó hace poco a exportar también a Corea, y pues por ejemplo, dado que es un producto congelado, no requiere actualmente o no está dentro de los requisitos de medidas sanitarias o fitosanitarias, es decir, no requiere no tiene este tipo de restricciones.
En cuanto a los niveles arancelarios, pues vemos que este producto también se encuentra del paquete con desgravaciones una vez que entra en vigencia el acuerdo, y también tiene un arancel del 27%, ¿no? Es decir, es un arancel que también encarece bastante el producto ecuatoriano, y pues una vez que entre en vigencia empezará a bajar en 10 años, o en este caso en 7 años, en partes iguales. En lo que es arándanos, Corea importa cerca de 7.000 toneladas por año. El principal proveedor es Chile, seguido de Estados Unidos. Y pues algo que llama la atención es que Corea no importa todavía arándanos de Perú. Perú es un gran abastecedor, incluso abastece a China con arándanos, y es justamente por el tiempo que toman estos procesos de apertura sanitaria a este tipo de mercado, ¿no? Siempre voy a recalcar este mensaje de que tenemos que buscar productos con alto valor agregado. En términos monetarios, las importaciones de arándanos representan 43 millones de dólares al año, y pues se distribuyen principalmente a través de grandes supermercados o tiendas minoristas como iMarket o Lotte, que son los puntos de venta más populares para este tipo de productos. Vamos ahora a lo que sería aguacate. Corea tiene una demanda anual de 26.900 toneladas. Esta demanda también está creciendo a un ritmo acelerado, sobre todo por este interés de los coreanos en adoptar productos de Occidente, como es el aguacate. En términos monetarios, estas importaciones representan cerca de 32 millones al año. El principal abastecedor es Perú, con un 33%, México con un 6% y Chile con un 5%. En este aspecto también vemos como positivo que Ecuador en su producción de aguacate, por ejemplo, tiene una complementariedad a la producción del Perú. Ecuador cosecha el aguacate cuando Perú no tiene producción por su estacionalidad geográfica. En este sentido, pues Ecuador ha podido aprovechar ya varios de estos espacios en los que Perú no puede producir, y pues Ecuador puede ofrecer su producto. Y al igual que en las otras láminas, es un resumen de más o menos cuánto se podría beneficiar o estos productos, las exportaciones de este tipo de productos, en el caso de que ya entre en vigencia el acuerdo. Por ejemplo, el tomate de árbol, que entra a un grupo de otras frutas en Corea, pagaría un arancel del 45%, y pues esto está dentro de una canasta de desgravación. Lo mismo pasa con el aguacate y el arándano. El aguacate tiene un 30% de arancel, el arándano un 45%. Entonces todo este tipo de productos en un plazo de 10 años pasarían a pagar 0% de arancel. En cuanto a lo que sería el mercado de lácteos, Corea tiene una demanda estimada de 300 millones de toneladas al año, y pues el principal abastecedor en este caso es Estados Unidos, que ocupa un 28%, seguido de Países Bajos y Nueva Zelanda. Los productos lácteos también tienen esta condición de ser muy altos en lo que son niveles arancelarios. Por ejemplo, la leche en polvo tiene un arancel de 176%. Estos son productos que son muy restringidos en Corea, y en los que Ecuador tampoco es competitivo frente a países como Nueva Zelanda. Entonces, una de las ventajas del acuerdo es que justamente tenemos desgravaciones en los productos en los que tendrían un valor agregado, los que podríamos, a través de algún mecanismo de diferenciación, podríamos llegar, y estos serían, por ejemplo, los yogures, sueros de leche en polvo, mantequillas o algunos tipos de quesos. Entonces siempre estos productos con altos niveles de valor agregado, que también tienen aranceles entre el 35, 49 y el 89%. Sí. Finalmente, un poco para revisar ya de forma general otro tipo de productos. Por ejemplo, ellos consideran los cereales, cualquier cereal, como un sustituto del arroz. En este sentido, por ejemplo, la quinoa tiene un arancel del 800%, y pues en este tipo de productos ellos no son muy proteccionistas, ¿no? Sobre todo en estos productos tradicionales. Sin embargo, hay otros en los que sí pues se pueden generar varias ventajas, como lo que sería cuero y manufacturas de cuero, o también lo que son maderas aserradas de varias de la madera que se siembra aquí en el Ecuador. Siguiente.
En la siguiente lámina estamos viendo ahora un poco de las preferencias arancelarias que tendríamos para productos elaborados, sobre todo de frutas. Como vemos, también tienen altos niveles de arancelarios, de entre el 30, 50 y 45%, y estos productos también se ven aventajados de la negociación, es decir, en un periodo van a llegar a cero. Y pues, sobre todo este tipo de productos que tienen un mayor valor agregado, va a ser mucho más fácil que podamos llegar hacia Corea. En las siguientes láminas, pues un poco hablando de los temas sanitarios y fitosanitarios, este es una restricción muy importante en el caso de que queremos hacer negocios en Corea. Y pues aquí hay uno de los ejemplos de los productos que, por ejemplo, ya tienen una habilitación sanitaria para Corea. En el caso de frutas, vemos que está el banano, algunos tipos de banano, piña y plátano. Es decir, por ejemplo, en el caso de aguacate o arándanos, tendremos que todavía seguir todo el proceso de la habilitación sanitaria para poder llegar. Sin embargo, si nos vamos a lo que sería ya aceites de aguacate, por ejemplo, o algún otro tipo de procesados, de esos productos ya pueden actualmente ingresar a Corea. Y pues aquí está justamente un ejemplo de varios de los productos que ya cuentan con una habilitación fitosanitaria, que ya tienen también un valor agregado. Por ejemplo, lo que serían chips de papa andina, chips de plátano verde, chips de remolacha, de vegetales, de yuca, de zanahoria blanca, mermelada de guanábana, pulpas de piña, maracuyá, melón, puré de banano, palmitos en conserva, aceite de aguacate, aceite de cacao, espirulina, extractos de mango, extractos de tomate de árbol. Es decir, siempre que hablemos de materias primas, de productos primarios, pues va a ser un poco más difícil, pero ya cuando hablamos de procesados, pues siempre vamos a tener mayores ventajas para poder acceder a este tipo de mercados. Y finalmente, ¿cuáles serían las recomendaciones para que ustedes puedan hacer negocios en Corea del Sur? Primero, productos con valor agregado y diferenciados. Tienen que enfocar la oferta de productos con alto valor agregado, como alimentos orgánicos, sostenibles o con certificaciones internacionales, siempre considerando la demanda que puedan tener este tipo de productos en el mercado coreano, ¿no? En ocasiones se ha hablado, por ejemplo, que ellos buscan sabores para nosotros exóticos, como sabores a camarón, sabores a pescado, que para nosotros jamás consumiríamos, pero para ellos tiene un distintivo importante. Asegurar que cumplamos con todas las normas y regulaciones de etiquetado, calidad y seguridad alimentaria de Corea. Siempre investigar y adaptar tus productos a las preferencias locales. No necesariamente un producto que le guste al ecuatoriano le va a gustar al coreano, siempre tenemos que pensar desde el lado del consumidor. Considerar estructuras de precios en el mercado de interés. Para esto, sobre todo, hay que tomar en cuenta los servicios que tiene ProEcuador, la ruta del exportador, en la que ellos les pueden ir guiando de alguna forma a prepararse en toda la dinámica que comprende una exportación. Identificar distribuidores locales o cuáles son los canales de distribución para mi producto. Y en temas de promoción y marketing, desarrollar estrategias de marketing que resalten la calidad y singularidad de nuestros productos y participar en ferias comerciales y eventos locales para aumentar nuestra visibilidad. Esto es lo que tengo para compartirles el día de hoy. Muchas gracias. Pablo Álvarez, quien seguramente a través de su disertación pudo dilucidar algunas inquietudes que seguramente teníamos con respecto a los acuerdos comerciales entre Ecuador y Corea. Es momento de escuchar a María Emilia Varela. María Emilia Varela es diseñadora comunicacional con especialización en la industria floral. Actualmente es analista de marketing en Mystic Flowers Ecuador, donde ha sido clave en la investigación de tendencias internacionales, la creación de estrategias de storytelling y el desarrollo de contenido creativo para potenciar las ventas. Bueno, quería comenzar primero en este día a dar las gracias y el honor de estar aquí presentes frente a ustedes y contarles de esta experiencia que tuvimos nosotros al estar presentes dentro de este viaje que tuvimos hacia Corea, en Goyang, y dentro de la feria que también estuvimos presentes dentro del stand. Bueno, también quiero recalcar este momento para dar las gracias a ProEcuador,
a las oficinas comerciales que están en Corea, a José Luis Gallegos, a Carolina Vargas y a todo el equipo que estuvo detrás para que este proyecto, este viaje, esta presencia dentro de esta feria haya sido un éxito. Entonces, un poquito yéndonos hacia atrás, cuando nos enteramos que fuimos seleccionados como representantes de las florícolas ecuatorianas para estar dentro de este stand. Emocionados y con mucho agradecimiento, ¿no? Pero también fue una oportunidad para ver qué está pasando dentro de esta industria, dentro del consumidor coreano, ¿no? Y aquí aprendimos muchas cosas. Una de ellas es dentro de las fincas o del cultivo como tal de flores en Corea, la competencia local es muy baja. ¿Por qué? Porque el espacio de siembra o de cultivos de flores igual es muy bajo. Y la mano de obra que está actualmente en Corea también está en déficit. Por lo que vimos que Pablo nos comentó que igual la edad de que mayormente encuentran en la población es ya adulta. Entonces, estos factores también nos están trayendo a más informaciones como, ok, sí tenemos un consumidor o una demanda de consumidores muy estable, crece bien poco. Dándoles como datos del 2020 al 2021, el consumismo del per cápita fue de 6.1, que subió al año. O sea, sí existe un consumidor ahí, pero ¿qué pasa con las importaciones? Ellos prefieren importar productos de afuera y como vimos en los datos anteriores, Colombia tiene el mayor porcentaje y Ecuador no aparece. Entonces, por eso para nosotros es muy importante el entrar a Corea con nuestros productos, porque al final son les doy mi palabra que son mucho mejor calidad de que los de Colombia. Pero lo que ellos hacen es mover volumen, ¿ya? Entonces, dentro de esta oportunidad para el viaje a Corea y dentro del stand, ¿podemos pasar, por favor, la diapositiva? Muchas gracias. Dentro de la logística para irnos a la feria, conseguimos a Seba Logistics, que es una carguera, una de las más importantes, les podemos decir, dentro de Corea. Y no solo Seba nos ayudó al transportar nuestros productos a la feria como tal, sino también a proporcionarnos información de cómo están los canales de distribución. Entonces, dentro de ellos está los minoristas y los mayoristas. Los mayoristas son nuestros clientes principales, que nosotros nos enfocamos a poder estar con ellos presentes, tanto en sus puntos de venta, podemos seguir en sus puntos de venta, que tuvimos la oportunidad de conocer a este mercado de flores, ¿ya? Entonces, este ejercicio es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque viendo los productos frente a frente podemos distinguir, sí consumen rosas y sí consumen flores de verano. Y ver cuál es la paleta cromática que existe dentro de ellos, porque como les decía, les gusta lo exótico, les gusta lo diferente. Y dentro del Ecuador nosotros tenemos un portafolio de flores inigualable. Desde flores de verano, por ejemplo, desde rosas de jardín, que ese producto es un diferenciador perfecto para este mercado, ¿ya? Entonces, eso nos trajo un montón de insights para nosotros tomar en cuenta en qué productos presentarles y ser diferenciadores dentro de este mercado, ¿no? Y lo chistoso, podemos solo regresar un ratito. Este mercado es súper peculiar porque nosotros tenemos nuestras plazas, ¿no?, de flores, nuestro mercado como conocemos. Pero este mercado está en un tercer piso, en una estación de buses. Entonces, en la estación de buses, por ejemplo, entras, me estoy inventando, a un edificio, pones tercer piso y es cerrado. Y tienes todo un andar de flores y se ve así.
Entonces es un poquito peculiar, ¿no? Pero estas experiencias que tuvimos es enriquecedor para nosotros. Y yo quiero que ustedes también puedan ver eso y les tengo guardado un videito al último. Podemos seguir, por favor. Entonces, como les decía, no solo les visitamos a estos mayoristas en su punto de venta, sino también pudimos tener reuniones junto con ellos. Uno de los más importantes importadores es The Internationals. Tuvimos igual la oportunidad, podemos pasar, muchas gracias, a Nenovo. Todos ellos mayoristas. El siguiente, por favor. Flower Farm, también. Mayoristas muy importantes, todos enamorados de nuestro producto de rosas, flores de verano y los productos tinturados, que también son muy demandados dentro de este consumidor, ¿ya? Entonces, podemos pasar a la siguiente, por favor. También CAST, otra mayorista que también, en cambio, ella nos conoció por todas nuestras campañas de marketing que hacemos a nivel mundial. Ella más bien vino a nosotros a decirnos, por favor, quiero reunirme con ustedes en el espacio de la feria. Entonces, en el espacio de la feria, algo muy interesante es que los exhibidos, podemos pasar, por favor. Tuvimos unos espacios de networking que crearon dentro de la feria, es decir, unos espacios para sala de reuniones donde clientes nos podían, por ejemplo, como el anterior mayorista nos dijo, ¿saben qué? Quiero un espacio con ustedes. O también nosotros, por ejemplo, con TD International, chicos, por favor, vengan, conozcan nuestros productos cara a cara dentro de nuestro stand y podamos escucharles dentro de este espacio, ¿no? Entonces, eso fue algo muy bueno dentro de la feria de Goián como tal. Entonces ya no les quiero como contar más y quiero que ustedes puedan vivir desde que nos subimos al avión hasta que se terminó los 3 días de feria que estuvimos ahí presentes. ¿Me encuentro?